Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nuestro programa de renovación. A nombre de la Iglesia Católica, les invito a compartir con nosotros hoy las enseñanzas del Señor. Y es un motivo de mucha alegría que podamos estar unidos a través de la radio y que en sus hogares hoy se dé la entrada abierta al Señor Jesucristo con sus enseñanzas. Estas enseñanzas nos están llegando sobre los caminos de paz, cómo tener paz, cómo vivir en paz, cómo hacer que la paz sea nuestra compañera íntima y unidos a ella podamos llegar hasta el final. El último programa, el 12º de esta serie, nos dijo el Padre Larrañaga que hay que abandonarnos en los brazos de Jesús, y ese abandono en los brazos de Cristo nos consigue la paz. En el día de hoy nos va a continuar hablando sobre un tema muy bonito y un tema que para muchos puede sonar raro, pero es la verdad. Podemos poco. Nosotros podemos muy poco, pero Jesucristo puede todo en nuestras vidas. ¿Nos hemos dado cuenta de ello? Pues, para que nos demos cuenta, aquí tenemos con nosotros al Padre Ignacio Larrañaga. Podemos poco. Infinito en sueños e insignificante en las realizaciones, eso es el hombre. Desea mucho, puede poco, apunta alto, clava bajo, hace lo que no le gusta y no puede hacer lo que le gustaría, se esfuerza por ser humilde, no puede, intenta agradar a todos, no lo consigue, se propone metas altas y se queda a medio camino, lucha por suprimir los rencores, extirpar las envidias, calmar las tensiones, actuar con paciencia, pero no se sabe qué demonios interiores le salen al paso y le hacen fracasar. Originalmente el hombre es eso: contingencia, precariedad, limitación, impotencia. Y esta es la fuente más profunda de sufrimiento humano. El error fundamental del hombre consiste en vivir entre ensueños y ficciones. En cambio, el capítulo primero de la sabiduría consiste en mirar todo con los ojos abiertos, permanecer sereno y sin pestañear ante las asperezas de la realidad, aceptándola tal como ella es, que somos esencialmente desvalidos, que es muy poco lo que podemos, que nacimos para morir, que nuestra compañía es la soledad, que la libertad está mortalmente herida, que con grandes esfuerzos vamos a conseguir pequeños resultados. La vida del hombre sabio deberá ser un constante pasar de las ilusiones a la realidad, de la fantasía a la objetividad. Necesitamos declarar la guerra a los ensueños, desplumar las ilusiones y avanzar hacia la serenidad. Desde antes de nacer, el ser humano trae escrita en sus entrañas la historia de su vida en sus rasgos generales. Efectivamente, marcadas allá en las últimas unidades vivientes llamadas genes, trae el hombre escritas en cables cifrados las tendencias fundamentales que conforman el entramado de una personalidad: la creatividad, la afectividad,
la intrepidez, la inhibición, la actividad psicomotriz, las capacidades intelectuales, la sensibilidad, la nobleza, la generosidad, la mezquindad, reacciones primarias o secundarias, todo está marcado en las raíces del hombre. Desde el siglo pasado, los primeros experimentos de biología llevaron a establecer una primera regla genética que atribuye a ambos progenitores por igual la participación en la determinación de los rasgos hereditarios. Los elementos paternos y maternos contribuyen por igual a la información genética, aportando cada uno su mensaje propio. Entre ambos organizan un plan general al que responderán los rasgos fundamentales del futuro individuo. Una amplia exposición doctrinal y técnica sobre esta materia se encuentra en mi libro Del sufrimiento a la paz, en las páginas 83 al 96. Y de esa exposición doctrinal se deduce que nuestras zonas de opción son pequeñas, que si la libertad existe y funciona, está sin embargo condicionada en amplias zonas de nuestra personalidad y que, en fin, podemos muy poco. La sabiduría consiste en aceptar con paz el hecho de que podemos poco y en poner en acción todas nuestras energías para rendir al máximo en ese poco. He conocido en mi vida innumerables personas hundidas en la frustración. En los días de su juventud soñaron en los más altos ideales: éxito profesional, felicidad conyugal, santidad, redención política. Pasaron los años. Por largas épocas consiguieron mantener en alto la antorcha de la ilusión. Más tarde fueron comprobando paso a paso la distancia que existía entre los ensueños y la realidad. Vieron que sus ilusiones se las iba llevando el viento una por una. Hoy, a los 50 años, se les ve decepcionados y escépticos. Ya no creen en nada. Su ideal se les convirtió en su sepultura. En verdad no había sido ideal sino una ilusión. El ideal es la integración entre una ilusión más una realidad. Podemos poco. Esta insistencia en nuestro desvalimiento no tiene por qué desanimar a nadie, sino todo lo contrario. El desánimo nace del hecho de poner la mirada en cumbres demasiado elevadas, y cuando comprobamos que ellos son inaccesibles, entonces nos invade el desánimo. Nosotros, en cambio, decimos: es verdad que podemos poco, pero para lograr ese poco, colocaremos en juego todo el entusiasmo. En nuestro caso no habrá desilusión porque no hubo ilusión. El secreto está, pues, en poner la pasión, pero a partir de la realidad. Supongamos que el ideal más alto se cifra en alcanzar 100 puntos. Hay que luchar ardientemente por alcanzar esos 100 puntos, pero debes saber y aceptar de antemano y con paz que lo más probable es que tan solo alcanzarás 75, 47, 15 o tal vez apenas 5 puntos. Debes aceptar de antemano esas eventualidades porque de otra manera el despertar podría ser amargo. Esta es la manera concreta de eludir la decepción y la frustración: saber y aceptar serenamente que tu capacidad intelectual es más limitada que tu deseo de triunfar, que tu felicidad conyugal o éxito profesional pueden fallar, que no siempre serás aceptado en tu sociedad, que no te faltarán enemigos y no siempre por tu culpa, que tu influencia será relativa en el grupo que lideras. Aceptar de antemano todo esto, y tus energías no se quemarán inútilmente. La gente no cambia, no puede cambiar, en el mejor de los casos puede mejorar. Como hemos visto, toda persona arrastra, marcadas en sus raíces, las tendencias fundamentales de personalidad.
Nació sensible, puede mejorar, pero morirá sensible. Nació rencoroso, puede mejorar, pero morirá rencoroso. Nació tímido, sensual, impaciente, primario, podrá mejorar, pero los códigos genéticos le acompañarán porfiadamente hasta la sepultura. Las cosas son como son. Déjalas que sean como son y dentro de tus posibilidades libra el gran combate de la liberación. La gente sufre ansiando ser de otra manera y se desespera al comprobar que no lo puede conseguir y cae en la fosa de los complejos de culpabilidad que lo muerden y torturan como serpientes. Conozco muchas personas que han hecho y siguen haciendo esfuerzos inauditos para no ser como son, para suavizar las aristas de su personalidad, y lo que consiguen cambiar es poco o nada, y caen en el desaliento y en la tristeza. En una época y bajo los efectos de un intenso fervor religioso, después de una conversión fulgurante, efectivamente suavizaron los defectos congénitos de su personalidad y todos hablaban de un espectacular cambio de personalidad. Años después, al decaer de aquel fervor religioso, comprobaron con dolor que todos los defectos congénitos de personalidad reaparecían con mayor fuerza. No habían cambiado nada. En el transcurso de mis años he conocido demasiada gente quemada por los complejos de culpabilidad, entristecidos y avergonzados al no poder mantenerse dentro del cuadro de valores y virtudes que recibieron en su juventud, transformándose con los años en los peores enemigos de sí mismos, porque se castigan, se ensañan en contra de sí mismos, se avergüenzan, se hieren. Secretamente se trata de un instinto de venganza en contra de sí mismos porque sienten rabia al sentirse tan poca cosa. En suma, se humillan y la humillación no es sino un orgullo camuflado. No aceptan sus propios límites. En último término, se trata del complejo de omnipotencia, pobre muñeco de trapo, destripado y yacente en el rincón. Basta de sufrir, hermano mío. Es hora de despertar, de enterrar el hacha de la ira, mirarte a ti mismo con benevolencia y hacerte el amigo más amigo de ti mismo ante todo y sobre todo. A lo largo de tus días fuiste ciñendo tu figura con el cinturón de la hostilidad y tu cabeza con la corona de espinas. Basta de martirios. Como la madre que cuida de manera especial al hijo más desvalido, amarás tú esa tu persona precisamente en lo que tiene y por lo que tiene de frágil, envolviéndola en un abrazo de ternura. Las cosas son como son. Las estrellas giran eternamente allá arriba, frías y silenciosas. Los acantilados permanecen inamovibles al borde de los océanos. El invierno es frío y el verano ardiente. Las cosas son como son y tú eres como eres. Te gustaría ser alegre, no lo eres. Te gustaría brillar, no puedes. Te gustaría agradar a todos, no lo consigues. Te gustaría tener la inteligencia de este, la hermosura de aquel, el encanto de aquel otro. En suma, te gustaría ser de otra manera. Sueños locos, vanas quimeras, llamas de fuego. Es inútil. ¿Para qué lastimarte? Despierta. Las quimeras, arrójalas a la basura. Las llamas, échalas al fuego. Y toma serena y sabiamente entre tus manos la fría realidad. Eres como eres.
De todas maneras, y a pesar de tus reticencias y repugnancias, eres una maravilla. Acéptate a ti mismo, no como te gustaría ser, sino como realmente eres. Te gustaría tener don de gentes, pero eres tan tímido y retraído. Te gustaría alcanzar una estrella con la mano, pero eres tan bajito. Te gustaría ser señor de tus mundos, pero un cúmulo de instintos sensuales y tendencias negativas te traen a maltraer. No te irrites contra eso. No te deprimas por eso. No te entristezcas por nada. Te dirán que eres una estatua de arcilla. Yo te digo, eres aurora y campana, arquitectura que para ser catedral solo necesita de tu comprensión y acogida, tu benevolencia y cariño. Sé el mejor amigo de ti mismo. Sé feliz, porque son legión los que esperan participar de tu luz y calor, esperan prender el fuego en la llama de tu alegría. Se vive una sola vez, hermano mío. No puedes darte el lujo de despilfarrar esta única oportunidad. Llena tu casa de armonía y el mundo se llenará de armonía. Ten presente que tu existencia es una fiesta y tu vivir un privilegio. Cultiva diariamente y con mucho mimo la planta de la alegría. Cuando esta planta inunde de fragancia tu casa, todos los hermanos del mundo y hasta los peces del río saltarán de alegría. Para mí, estos programas son importantísimos. Podríamos gastar fines de semana enteros en sanación interior, descubriendo todo lo que el Padre nos está contando. Hoy nos dijo que podemos poco, y eso ya lo deberíamos de haber empezado a reconocer en nuestra vida. Cuando yo trato de hacer las cosas por mí mismo, por mí misma, quizás triunfe temporalmente, pero en un momento dado vuelvo atrás por mis debilidades, y si aquel cambio, aunque el Padre dice que no hay cambio, aquella mejoría, como Él explica, no fue en Cristo Jesús, muy fácil que se termine. ¿Y por qué se termina? No porque no hubo mejoría, no porque la medicina no sirvió, simplemente porque volvió a la misma enfermedad. ¿Y cuál era la enfermedad? No estar en Cristo, no vivir en Cristo, no poner nuestra confianza en Cristo, no darnos cuenta que el Espíritu del Señor puede transformar nuestra vida, hermanos, transformar. La vida de Pablo fue transformada, ¿por qué no puede ser la tuya y la mía? A pesar de eso, Pablo decía que él hacía lo malo y no hacía lo bueno que quería hacer, y hacía lo malo que no quería hacer. Pero Jesucristo le contestó una frase: te basta mi gracia, en tu debilidad está mi fuerza. Sí, la palabra de Dios trae esas dos frases. Y nosotros, de un perseguidor, encontramos a San Pablo hoy en día, con carácter fuerte o no fuerte. No sé qué traían los genes de San Pablo. Lo único que sé fue que él pudo dominar su vida con el poder y la fuerza del Espíritu. Y de aquel hombre que perseguía a los cristianos, que mataba a los cristianos, hubo un cambio. Y el cambio fue que amó a los cristianos y dio su vida por Jesucristo. Amó a Jesucristo que lo perseguía y dio su vida por él. ¿Por qué? Porque San Pablo llegó a conocer a Jesucristo, y llegó no solo a conocerlo por un conocimiento pasajero, sino a vivir a Jesucristo. Luego, en tu vida y en la mía puede haber ese cambio. Las personas que llegaron a su madurez y lo que habían puesto era una simple ilusión en sus vidas, no una realidad ni un ideal, volvieron atrás y fueron peores de lo que eran antes, simplemente porque en ellos no estuvo la fuerza y el poder del Espíritu del Señor, porque ellos dejaron a Jesucristo, ellos abandonaron a Jesucristo. A Pablo le hubiera pasado seguramente lo mismo, lo que le pasó a Judas. Judas dejó a Jesucristo, Judas vendió a Jesucristo, por eso murió ahorcado.
no tuvo confianza en Jesucristo. Pedro tuvo confianza en Jesucristo. Y de un tonto que era, porque estaba muerto de miedo, vino aquel hombre valiente. Tiene que haber un cambio. El cambio fue maravilloso. El valor para Pedro enfrentarse a los mismos judíos. Y muerto de miedo a los azotes, a las cárceles, a las persecuciones, se alegraba y proclamaba que sentía alegría en esos sufrimientos. San Pablo dijo que sentía alegría en los golpes, en las veces que lo habían apedreado, que lo habían maltratado. Óyeme, tiene que haber algo muy grande, pero solo en Jesucristo. Por nuestros medios humanos estoy de acuerdo con el Padre, que llega un momento en que fallamos. Llega un momento en que sentimos ese mismo miedo y quizás duplicado, porque ya vemos que la realidad no era tal realidad, pero es que la tal realidad era que no estábamos en Cristo, la tal realidad era que posiblemente nos habíamos acercado a Jesucristo temporalmente por una necesidad. Habíamos puesto nuestra confianza en seres humanos creyendo que estábamos en Cristo, y ese es el hecho de muchos religiosos o sacerdotes que abrazan la vida religiosa o la vida sacerdotal creyendo que le van a servir a Dios y acaban sirviéndole a criaturas, pero entonces no están en Cristo, están en el mundo, con el mundo y viven para el mundo, no viven para Jesús, ni están en Jesús, ni son de Jesús. Así tengan un hábito o así tengan un clergyman o se pongan una sotana, sí son llamados por el Señor, sí posiblemente eligen su vocación, pero no saben alimentar su vocación, porque no la alimentan en Cristo, no la alimentan con Jesucristo. Ahora, posiblemente hubo una desilusión porque había habido una ilusión. Yo estoy muy de acuerdo. Muchas cosas las hacemos simplemente por ilusiones, pero no por ideales. Y muchas veces esas ilusiones no las basamos en la realidad. Entonces, ilusión por un lado que nos lleva a desilusión. Y poca realidad por el otro lado que nos lleva ¿a qué? ¿A vivir en qué? En ascuas. Hermano, hermana querida, tú y yo podemos triunfar en Cristo. Tú y yo podemos recibir esa ayuda, como queramos llamar esa ayuda, si lo hacemos en Jesucristo. Puede ser suavizar, como quiera que lo llamemos, puedes tener, es que a mí no me cabe una palabra más que cambio, porque cuando yo observo mi propia vida, cuando yo me doy cuenta de lo que yo era, cuando yo veo a aquel ser agria, aquel ser callada, tímida, sola, y hoy me veo en medio de la gente, seguiré siendo sola y si tengo oportunidad de estar sola un rato estoy sola, pero es una soledad que disfruto. Es una soledad que sé vivirla en Jesucristo. Antes la vivía con amargura, con resentimiento, con dolor. Me martirizaba a mí misma, me angustiaba. Ahora no. Ahora, si yo puedo estar en una finca 8 o 10 días, me siento feliz, así esté sola. Pero estoy sola y no sola, estoy con Cristo. Y mi vida en esos 8 o 10 días está yendo alrededor de Jesús, me estoy alimentando de Jesús, estoy sintiendo a Jesús, estoy viviendo a Jesús, estoy recibiendo sus enseñanzas, estoy preparándome para llevarlo. Y es una soledad preciosa y valga la pena decir, ojalá tuviéramos esos momentos de soledad. A mí no me duele en absoluto ese ser sola, pero no soy la sola de antes, no soy la sola deprimida, no soy la sola que no me quería a mí misma. He empezado por eso tan lindo que dice el Padre, aceptarnos a nosotros mismos y aceptar la realidad. Yo soy una persona de genio fuerte que tengo que cuidar mi genio. Yo sola no, porque vuelvo y meto la pata y contesto feo. Pero es tan lindo porque el Señor Jesús me deja reaccionar y me dice, Blanca, contestaste mal, hiciste lo que no debías de hacer. Entonces eso me sirve a mí dentro de mí para sentir un momento de arrepentimiento, para sentir un momento de entrega al Señor y decirle, no quiero ser así, Señor, ayúdame por favor. Y tengo un instante de lucidez y puedo ir a la persona que le contesté mal y le hice daño a pedirle ese perdón, o puedo darle el perdón al que me hizo sentir así. Entonces, ¿qué viene a mí en esos momentos? Viene paz, viene gozo, viene alegría. Pues bendito instante en el que metí mi pata. ¿Por qué? Porque yo tengo a Jesús a mi lado y le entrego a Jesús todo lo que yo no puedo hacer. Te basta mi gracia, le dijo a San Pablo, y yo he aceptado eso en mi vida. Con la gracia de Dios yo puedo ser diferente. Ahora, viene algo muy especial. Dejar a Dios y volver al hombre viejo es de aquellas personas que no están convencidas de Jesucristo. No se han sanado interiormente, no le han entregado seriamente su vida y por eso vuelven a esos instantes de debilidad. Vuelvo a decir, no basta con escuchar a una persona, no basta con recetarle unas pastillitas. Es necesario hacerle ver el poder sanador de Jesucristo que sana aquellos puntos claves de la vida que nos hacen sentir rechazados, angustiados, tristes, solos. Por ejemplo, una persona que le quisieron abortar en el vientre de su madre. Esa persona muy fácil puede tener tendencias a suicidarse.
No basta con decirle la vida es muy bonita y vale la pena vivir. Yo debo de ayudarle a esa persona a descubrir si fue que hubo ese problema en su vida, a perdonar a su madre, a que se dé cuenta de la situación en que la mamá pudo haber estado, una madre soltera, una madre rechazada por sus padres, una mujer solita, sin saber nada de la vida, una joven 12, 13, 14 años que se encontró ante una realidad tan dolorosa y no supo enfrentarse a ese momento. Fue al hombre con quien había estado y el hombre la rechaza también y le pide que aborte. Y ella logra triunfar por pura gracia del Señor, dándole la vida a esa criatura que puede ser tú. Allí lo que tiene que haber es un instante de agradecimiento para esa madre, en vez de resentimiento. Allí tiene que haber un agradecimiento eterno a Dios porque le prestó la vida a esa madre para que te transmitiera la vida a ti. Perdonar ese pecado, el instante de error, de equivocación de esos padres, perdonar a ese padre que no lo conoces o que se marchó y abandonó a tu mamá o que la maltrató, perdonar a esos abuelos tuyos, perdonar a esa mamá y si existe todavía ir hasta ella y reconciliarte con ella. Ahora, perdonarte a ti mismo o a ti misma porque te has rechazado, no has aceptado la vida, no has vivido para Jesús, no has sabido saborear y gozar tus días de vida que tienen una misión. Entonces viene la aceptación de sí mismo, como nos enseña el Padre al final de la enseñanza, viene el perdonarte a ti mismo y el empezar a amar la obra de Dios en ti. Tú eres obra maestra de Dios. Tú no naciste solo por el pecado de dos personas. Olvídate de eso. Eso pasó. Eso ocurrió en la vida de ellos y ya ellos tendrán que arrepentirse de su pecado. Pero ellos no pudieron darte la vida a ti si no hubiera habido allí también el amor de Dios para permitir que tú vivieras. ¿Cuántos esposos? Yo lo que me pregunto todos los días, ¿cuántos esposos quieren tener un hijo y no pueden? En cambio me dicen, ¿por qué una prostituta puede tener hijos? ¿Por qué una muchacha por ahí cualquiera que ni está casada puede tener hijos? ¿Por qué alguien tiene hijos y los deja morir de hambre? Hermano, hermana querida, ese por qué es para Jesús. Y a Jesús no podemos cuestionarle su amor. El amor de Dios es infinito y Él sabe cómo usarlo. Para ti hoy, lo más importante sería darte cuenta que tú eres una maravilla y que no debes ser como a ti te gustaría ser, sino agradecer a Dios tu vida. Sé el mejor amigo de ti mismo. Sé feliz, porque hay mucha gente que está esperando de esa felicidad tuya para que también les ayudes a conocer a Jesús y a perdonar a Jesús y a amar a Jesús. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.